Hola, ¿qué tal amigos de Facebook, de Twitter y de YouTube? Gracias porque siempre están al pendiente de estos videos que estamos subiendo a la red semana con semana. Esta vez un poquito atrasados por el tiempo porque tenemos algunos menesteres de cambio de domicilio y demás. Pero aquí estamos, como lo prometimos, estamos procurando hacerlo cada semana. Mi hijo David Alejandro está ahí en la cámara, en la producción, me saluda. Y su servidor, Alberto Gloria, pastor de Casa de Fe, aquí en Ciudad Guadalupe, Nuevo León, en la zona metropolitana de Monterrey, donde ha estado haciendo un buen frío. Ahorita yo traigo mi abrigo y mi bufanda, pero me los quité para poder estar haciendo este video ahora. Sin embargo, estamos pasando unos friecitos bastante buenos acá en el norte de la República. Saludos a todos aquellos que nos ven en México y en diferentes partes del mundo, que siguen mi página de Facebook, Alberto Gloria, o que también están siguiendo allí en Twitter a su servidor. Pues muchas gracias por estar al pendiente y espero que esta palabra hoy también les sea de edificación como lo han sido las anteriores. Hoy quiero hablarles acerca del tema alabastros rotos. ¿Saben? Cuando un vaso se rompe, una vasija se rompe, una vasija de vidrio especialmente, o de barro, o de algún material que se pueda quebrar, y nosotros volvemos a unirla, pegamos las partes y la unimos de nuevo, puede ser que logremos restaurarla en una parte, pero la verdad es que ese vaso o esa vasija nunca más vuelve a quedar igual. Quedan las inevitables marcas de ese quebranto, de ese rompimiento que tuvo. Se notan las cicatrices en la vasija. Y así también es en nuestra vida. ¿Sabes? Cuando nosotros atravesamos algún quebrantamiento, también se nota de que hemos sido quebrantados. Hay marcas que quedan en nosotros y nuestra vida jamás vuelve a ser la misma. Y yo estoy hablando acerca de esas marcas que quedan para bien y no para mal en la vida de una persona cuando pasa por un quebrantamiento. Personalmente, hace algunos años atrás, yo atravesé un quebrantamiento, pero fue un quebrantamiento que fue muy duro y muy difícil para mí. Fueron tiempos muy difíciles, de muchas lágrimas, dolor, etc. Sin embargo, fue un tiempo que transformó mi vida. Y basado en esa experiencia y en la palabra de Dios, quiero compartir con ustedes, porque probablemente también tú estás pasando por un quebrantamiento y no lo sepas. Y quiero darte algunas señas o algunos efectos del quebrantamiento y por qué es que tenemos que aceptarlo cuando esté bien. Quisiera compartir contigo una parte de las Escrituras en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versos 3 en delante. Dice: pero estando él, está hablando de Jesús, pero estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Esto provocó algunas reacciones, más adelante la Escritura lo menciona. Este episodio también lo encontramos registrado en el Evangelio según San Juan, capítulo 12. Habla específicamente de que es María, la hermana de Lázaro, el que fue resucitado, quien saca este vaso de alabastro, este perfume de muy alto precio. Se dice que tenía un costo aproximado a los 300 denarios, o sea, el sueldo de lo que gana un obrero en un año es lo que valía ese vaso de alabastro. Y ella es la que saca ese vaso y lo rompe, lo quiebra para poder sacar el perfume y vertirlo sobre el Señor Jesucristo. Esto, como les decía, generó todo tipo de reacciones. En Jesús, una reacción de beneplácito. Fue agradado el Señor Jesús. Él recibió ese ungimiento de aquella mujer con mucho agrado y con mucho amor, pero hubo otros que reaccionaron negativamente y consideraron que era un desperdicio. La avaricia en sus corazones inmediatamente salió a relucir. Pero lo que yo quiero que veas acá es que
esta mujer tenía un perfume muy costoso, muy valioso. Sin embargo, el perfume era irrelevante si no se quebraba el vaso de alabastro. El alabastro es un material parecido al mármol, traslúcido, blancoso. Se usaba para muchos fines, pero uno de ellos era hacer vasos sin asas, algo parecido a esto. Era algo no el mismo tamaño ni la misma forma, pero un vaso así sin asas, como las tazas o las jarras. Era un vaso de esta forma aproximadamente y era translúcido, y en él se depositaban perfumes de alto precio o de alto valor, como en el caso de este perfume de nardo puro que la mujer usó para ungir al Señor Jesucristo. Pero el perfume solo pudo salir cuando el alabastro fue roto. Una de las razones por que Dios permite quebrantamiento en nuestra vida es porque Él quiere sacar lo mejor de nosotros. Un quebrantamiento, atravesar un quebrantamiento en la vida implicará que si reaccionamos de la manera correcta, si respondemos a Dios de la manera positiva y correcta que Él espera que lo hagamos, entonces sacará lo mejor de nosotros. El perfume no sale si el vaso no se quiebra. El valor, lo valioso que había en el vaso no era el alabastro en sí, sino lo que contenía el alabastro. Pero el alabastro tuvo que ser roto para que el perfume pudiera salir y cumplir su propósito, en este caso ser vertido ungiendo al Señor Jesucristo. Cuando nosotros permitimos que nuestra vida sea quebrantada, cuando Dios permite también que nuestra vida sea quebrantada, es con el propósito de que lo mejor, lo valioso que está en nosotros salga a flote, salga a la luz y cumpla un propósito. Todos nosotros tenemos un propósito en Dios. Fuimos llamados por Dios, fuimos salvados, redimidos por su sangre, fuimos escogidos y fuimos capacitados, y estamos siendo capacitados por Dios para cumplir un propósito. Y ese propósito es parte del plan de Dios para las edades. Pero es imposible que ese propósito se cumpla si no puede salir lo mejor que hay en nosotros. Y eso que hay en nosotros solamente puede brotar cuando nosotros, como un vaso de alabastro, permitimos el quebrantamiento y nos dejamos ser quebrados o nos rompemos para poder darle a Dios lo que Él está esperando de nosotros. El quebrantamiento que viene de Dios es un quebrantamiento que es doloroso. No es un proceso fácil, no es un proceso cómodo. A nadie le gusta ser quebrantado. En el año 2011 yo atravesé por un quebrantamiento como el que les estoy mencionando. He pasado muchos procesos en mi vida, por supuesto. Tengo 30 años de haber recibido en mi corazón a Jesucristo el Señor y como Salvador, así como lo menciona el apóstol Pedro en sus cartas, como Señor y Salvador. Es decir, no solamente es mi benefactor, el que me dio salvación, vida eterna, perdón de pecados, sanidad, prosperidad, pero también es mi Señor, o sea, mi gobernador, mi rey, el que tiene un reino, un gobierno sobre mi vida, y yo me someto a ese gobierno. Y entonces tengo 30 años de que yo tomé esa decisión. Hace 30 años atrás yo tomé una decisión de que Jesús fuera mi Señor y Salvador, y he pasado por muchos procesos en ese tiempo. Sin embargo, en el año 2011 atravesé un quebrantamiento tan fuerte, que créanmelo, no quiero volver a pasar por ahí. Fue una experiencia que trastocó todas las áreas de mi vida espiritual, mi vida emocional, mental, física, financiera, ministerial. Todas las áreas de mi vida fueron tocadas en ese quebrantamiento. Y fue, incluso yo lo catalogo el año 2011 como el peor año de mi vida. Nunca había llorado tanto, nunca había experimentado la depresión de una manera tan fuerte en mi vida como el año 2011. Gracias a Dios que fue un quebrantamiento que vino de parte de Dios. ¿Sabes? Y cuando Dios trata con nosotros y nos quebranta de una manera tan fuerte, el enemigo, Satanás, el enemigo de nuestra alma, siempre va a tratar de aprovechar esa oportunidad. Siempre que tú estás en un trato con Dios. Por ejemplo, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y en ese proceso de prueba del Señor Jesucristo en el desierto,
En ese proceso Satanás tomó ventaja y trató de aprovechar la circunstancia, la situación. Cuando tú y yo pasamos por un quebrantamiento que Dios permite y que Dios planea sobre nosotros, el enemigo siempre tratará de aprovechar nuestra vulnerabilidad porque estamos débiles, estamos quebrantados por Dios, y el enemigo tratará de encontrar una flaqueza, una debilidad en la cual hacerse fuerte y nos atacará de todas las maneras posibles. Entonces, en el año 2011, no solamente yo estaba bajo el proceso de Dios, en un quebrantamiento, Dios estaba tratando conmigo. Yo recuerdo que Dios me dijo: mira, te he usado como te he usado y te he llevado hasta donde te he llevado como tú eres, pero no te puedo usar ni te puedo llevar a donde quiero llevarte como eres, tengo que cambiarte. Entonces Dios empezó ese proceso de trato conmigo y el enemigo se ensañó, me atacó duramente. Créanme, fue un año y un tiempo muy difícil, y me hace pensar en las palabras del profeta en el libro de Lamentaciones, en el capítulo número 2. Ahorita estaba leyendo, preparando estas notas para compartirlas con ustedes, y estaba leyendo cómo el profeta menciona la reacción a un quebrantamiento, y en el capítulo 2, versículo 11 dice, en Lamentaciones, dice: mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. Es decir, el profeta está diciendo que cuando él vio el quebrantamiento por el que estaba pasando Israel, él sintió todas estas emociones y estas situaciones en su vida, en su cuerpo, en su alma. Dice: mis ojos desfallecieron de lágrimas, lloré tanto que ya mis ojos no podían más, se conmovieron mis entrañas, todos mis adentros estaban conmovidos, y mi hígado se derramó dentro de mí. Entonces, eso es exactamente lo que se vive en un quebrantamiento. Lloras, todo se conmueve dentro de ti. Llegas a pensar que no hay más futuro, no hay más destino, no hay más propósito para tu vida. Sí, es una situación realmente dura y difícil, pero en ese tiempo somos humillados, somos quebrantados con el propósito de corregir muchas veces malos caminos, o de corregir malas actitudes en nosotros para con Dios, o de sacar esas áreas que tienen que ser purificadas en nuestra vida, con el fin de Dios prepararnos para llevarnos a un nivel mayor. Muchas veces estamos en una condición de vida tan favorable, todo está bien, tenemos todo en control, y nos acostumbramos un tanto a este tipo de vida, y muchas veces hasta nos relajamos y perdemos noción, perdemos visión de lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros, o de por qué Dios nos llamó, o hacia dónde Dios nos quiere llevar. Porque la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, y muchas veces nosotros dejamos de ir hacia arriba y nos conformamos y empezamos a estancarnos y a ir en forma simplemente horizontal o paralela. Entonces, cuando Dios trata con nosotros es porque nos quiere llevar más arriba, y es por eso que muchas veces viene el quebrantamiento. Dios necesita entonces tratar con nosotros en esas áreas de nuestra vida que tienen que ser tratadas. Ahora, algo que yo experimenté es que el quebrantamiento te hace mejor para con Dios y para con los hombres. Cuando somos humillados, cuando somos quebrantados por Dios, lo que va a ocurrir es que a nosotros responder a ese quebrantamiento de la manera correcta y dejar que Dios quebrante y reconocer nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados, o reconocer nuestras malas actitudes y hacer un cambio, entonces nosotros lo que hacemos es que estamos permitiendo que salga lo mejor de nosotros para Dios, empezamos a ser mejores para con Dios y mejor también, o mejores para con los hombres. El quebrantamiento nos hace mejores. El quebrantamiento produce humildad, porque muchas veces el quebrantamiento viene porque nos falta humildad. Proverbios capítulo 16, versículo 18, mira, te voy a leer la escritura. Dice: antes de la caída, antes del quebrantamiento es la soberbia,
y antes de la caída, la altivez de espíritu. ¿Ves? Antes del quebrantamiento es la soberbia. Muchas veces Dios tiene que quebrantarnos porque nos ensoberbecemos, nos llenamos de orgullo, de altivez, ministerialmente hablando, personal, profesional, financieramente hablando. A veces, como te digo, todo está tan bien, todo está bien en casa, todo está bien en tus finanzas, todo está bien en tu profesión, en tu trabajo, en tu negocio, en tu ministerio, todo está tan bien que sentimos que no necesitamos más nada, estamos completos y a veces ya ni necesitamos a Dios. Y empezamos como a llenarnos de un orgullo, de una soberbia, nos volvemos indolentes muchas veces. Ay, es que estos han de estar padeciendo porque no obedecen a Dios. Ay, es que estos, lo que pasa es que no cumplen los principios, no caminan en los principios de Dios. Ay, se lo merecen. Y empezamos a menospreciar o a ser indolentes ante el sufrimiento de otros. ¿Sabes? Cuando eres quebrantado, te haces sensible, empático con los demás. Cuando ves a alguien que está pasando un quebrantamiento, tú te dueles también porque ya pasaste por ahí. Pero cuando no has sido quebrantado, sabes que a veces ni te importa que otros estén sufriendo. Que estén sufriendo en sus matrimonios, en relación con sus hijos. Pero cuando viene el quebrantamiento a tu vida, entonces te vuelves empático con los demás. Y entonces empiezas a entender, wow, mi hermano, mi hermana está sufriendo. Y tratas de hacer algo para ayudar o para por lo menos hacer más confortable el proceso. Hoy por la mañana yo lloraba porque vi a un hombre que está pasando por un quebrantamiento. Y yo me di cuenta porque cuando tú pasas por un quebrantamiento, identificas rápidamente a los que están pasando por uno. Pero dice, el quebrantamiento es antes de la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Ahora, fíjate bien, yo prefiero que haya venido a mi vida quebrantamiento para humillarme ante Dios y ante los hombres, que hubiera venido caída por causa de mi altivez. Porque cuando no permitimos el quebrantamiento, lo que sigue es una caída. Y una caída va a ser mucho más difícil de levantarte. Por eso es mejor y es preferible elegir el quebrantamiento. En Proverbios capítulo 18, un par de hojas adelante en tu Biblia, en el capítulo 18, versículo número 12, dice: antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, y antes de la honra es el abatimiento. Antes de la honra es, fíjate qué interesante, o sea, Dios dice, mira, si tú me dejas que yo te quebrante, si tú permites que yo quebrante tu vida, entonces ese abatimiento que va a venir a tu vida va a servir para que luego venga honra. Cuando nos sometemos al quebrantamiento de Dios, aunque es doloroso y pasamos ese proceso a veces más largo de lo que quisiéramos. Yo recuerdo que en 2011, como te decía, yo ya quería que se acabara el año. Decía, ya por favor, Señor, en la regadera, en mi recámara, en todas partes le pedí a Dios que terminara eso porque era tan duro y se hizo más largo de lo que yo hubiera preferido que fuera. Pero ese quebrantamiento trajo a mi vida después honra. Dios está honrando, Dios honra a aquellos que se atreven a pasar por el quebrantamiento y permiten que ese quebrantamiento venga, a pesar de que el enemigo te va a bombardear duramente. Estoy seguro que muchos de los que están viendo este video están identificándose con las palabras que estoy hablando. Entonces dice, antes del quebrantamiento el corazón del hombre se eleva, pero el abatimiento viene antes de la honra. Dios no nos quebranta para dañarnos, sino porque nos quiere llevar a un nivel de mayor honra, de mayor poder, de mayor gloria. Ahora, el quebrantamiento nos ubica y nos purifica. Como te decía hace un ratito, nos hace mejor para con Dios y para con los hombres. Somos mejores personas cuando somos quebrantados. Somos mejores ministros, mejores esposos, mejores padres, mejores amigos, mejores hijos. Somos mejores ciudadanos cuando somos quebrantados por Dios. Nos ubica en el propósito y en la razón por la cual Dios nos ha llamado a hacer lo que nos ha llamado a hacer. Y nos purifica nuestros motivos. Empezamos ¿sabes? A veces corres el peligro de hacer las cosas por motivos distintos a los que Dios te llamó a hacerlas. Pero cuando tú eres quebrantado, tus motivos son purificados. Y entonces lo que haces, lo haces como para el Señor y no como para los hombres. Y lo haces conforme al propósito que fuiste llamado a hacer. Y no para abusar de aquellas gracias o de esas unciones
o de esos favores que Dios te ha permitido tener en tu vida. El quebrantamiento nos preserva de alejarnos del plan de Dios. Dios nos llamó con un propósito, pero si no tenemos cuidado, el orgullo, la altivez, la soberbia, la autosuficiencia nos puede alejar del plan de Dios para nuestra vida. Por eso, aunque no quiero volver a pasar por un quebrantamiento como el que atravesé en el año 2011, yo te puedo decir, qué bueno que Dios me rompió como aquel vaso de alabastro fue roto, porque ahora un mejor perfume, un perfume delicioso está saliendo de mi vida para el Señor. Estoy seguro que así es porque Él me lo ha dicho y me lo ha confirmado. No porque yo crea que soy mucho, sino porque Él ha sacado lo mejor de mí. Pero ese quebrantamiento me preservó de alejarme del plan de Dios para mi vida. Y me ha librado de ir tras mis propios deseos, mis propios sueños o anhelos, y me ha llevado a cumplir el propósito por el cual Dios me llamó. Ahora, hay quebrantamientos que Dios permite en nuestra vida y hay quebrantamientos que nosotros mismos atraemos a nosotros. Son los quebrantamientos negativos, no son los que producen algo bueno, sino los que traen un quebrantamiento. Dice el libro de Proverbios capítulo 29, versículo 1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. ¿Ves? Aquí habla de un quebrantamiento, pero es un quebrantamiento diferente. No es aquel que produce algo bueno, pero dice aquel que cuando es reprendido por Dios se enorgullece, se pone soberbio y endurece su cuello y no se agacha y no se humilla. Dice, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Por eso es mucho mejor ser quebrantado por Dios, ser humillado. Incluso, dice el salmista en el Salmo 119, bueno me es haber sido humillado desde mi juventud para que guarde tus mandamientos. La humillación, sabes, cuando no viene de los hombres, pero cuando Dios te humilla, es bueno, es bueno. Yo recuerdo aquellos años cuando recién me casé, uno de los problemas que había en mi vida era justamente la soberbia y la altivez. Esas son las áreas de donde Dios me libró a mí. Y son las áreas donde yo tengo que tener cuidado de no volver a caer en ellas. Como un alcohólico tiene que tener cuidado de no volver a caer en el alcohol. Como un drogadicto tiene que tener cuidado de no volver a caer en las drogas. Todos aquellos que hemos sido librados por Cristo Jesús de alguna área de nuestra vida, tenemos que tener cuidado de no volver a caer en esa área, porque el enemigo vendrá a tentarnos de nuevo para llevarnos presos de ese lugar. Yo recuerdo en aquellos años, hace ya 20 años, cuando yo recién me casé, Dios trajo un quebrantamiento a mi vida por causa de mi soberbia, por causa de mi altivez. Y sabes, porque cuando nosotros somos orgullosos y no entendemos, Dios tiene que quebrantarnos, pero hay quebrantamientos que no tienen medicina. Pero cuando Dios te quebranta para bien, permite que lo haga, porque te hará bien, justamente. Hay ocasiones que necesitamos perder algo momentáneamente para poder encontrar o reencontrar el propósito de Dios para nuestra vida. Esto me hace pensar en Saúl, el rey Saúl, el primer rey de Israel, que se encuentra justamente en el libro de Samuel. En el primer libro de Samuel nos narra cómo Saúl fue escogido para ser el primer rey de Israel. Dice la Biblia que Dios permitió que las asnas de su padre se perdieran. Luego él fue a buscarlas con un criado, y al no encontrarlas después de 3 días iban a regresarse a casa ya, porque decía él, mi padre estará más preocupado por mí ahora que por las asnas. Pero dice la Biblia que el criado le dijo, espérate, vayamos con el profeta, porque él probablemente nos pueda decir dónde están las asnas. Y Dios había hablado con Samuel el profeta para decirle, mañana a esta hora llegará un hombre así y así, y le dirás que él es el próximo rey de Israel. ¿Ves? Dios permitió que momentáneamente se perdieran las asnas de Saúl, del padre de Saúl, para que Saúl pudiera encontrarse con el plan de Dios. Muchas veces Dios permite que nosotros perdamos momentáneamente algunos valores en nuestra vida, como puede ser la salud, como puede ser las finanzas, como puede ser incluso a veces las relaciones familiares, o también el negocio o el ministerio. Dios permite que perdamos momentáneamente eso. Yo recuerdo que en el 2011
por 5 meses consecutivos mi agenda estuvo detenida. No viajé a ningún lado, nadie me invitaba, los que me habían invitado cancelaron o pospusieron, en fin, Dios permitió que perdiera momentáneamente eso, para que yo me reencontrara con mi propósito. Ese quebrantamiento que estás atravesando solo es un proceso, solo es parte del trato de Dios para tu vida, porque Dios quiere que te reencuentres con tu propósito. Dios quiere que te humilles ante Él, incluso Dios quiere que te humilles ante los hombres. Dios quiere que perdones. Dios quiere que seas empático con el sufrimiento de los demás. Dios quiere que tengas misericordia. ¿Sabes? Una de las cosas que despertó en mí el quebrantamiento fue la misericordia, porque cuando yo atravesé ese momento tan difícil, yo empecé a entender que otros también estaban pasando por momentos difíciles y empecé a despertar la misericordia en mi vida. Al día de hoy pongo mucho énfasis en el asunto de la misericordia, porque la Biblia dice que con el misericordioso Dios será misericordioso. Y para cerrar de decirles esto, quiero decirles que si sientes que has perdido algo, si sientes que estás en medio de una prueba, yo te digo, no temas. Solo es un proceso. Dios te está quebrantando. Él te va a guardar de los embates que el enemigo ha traído sobre ti. Solo permite que ese quebrantamiento termine su propósito en ti. Porque Dios, ¿por qué está permitiéndolo Dios? Porque Dios tiene planes grandes para ti en estos últimos tiempos. Lo que yo estoy viendo que está sucediendo hoy en día, estoy viendo a muchos hombres y mujeres, hijos e hijas de Dios, siervos y siervas de Dios, que están siendo pasados por el quebrantamiento, y la única razón, porque yo veo, porque en mi experiencia personal así ha sido, que Dios está permitiendo ese quebrantamiento o está trayéndolo sobre sus hijos, sobre sus hijas, es porque Dios nos está preparando para que podamos ser parte de su plan en estos tiempos finales, que serán mucho más difíciles que los anteriores, y nos requerirá más carácter y un verdadero enfoque y un verdadero entendimiento de que para qué y para quiénes hemos sido llamados. Así es que ese quebrantamiento que estás pasando no tiene nada que ver con otra cosa que con una mejora en tu vida. Dios tiene planes para ti y Él está preparándote para algo más grande. Así es que esto es parte solamente de lo que Dios está haciendo con nosotros en estos últimos tiempos. Si viene quebrantamiento a tu vida, no te rehuses. Mira lo que Dios hace con los que Dios quebranta. Porque mira, te digo una cosa, esa prueba por la que estás atravesando, de salud, de finanzas, familiar, ministerial, empresarial, profesional, relacional incluso, te digo una cosa, tú vas a salir de ahí más refulgente que el oro. Saldrás purificado, saldrás brillante y con la capacidad de hacer cosas más grandes para Dios de las que has hecho hasta hoy. Y mira lo que Dios hace con los que Él quebranta. En el libro de los Salmos, en el Salmo 147, casi al final del libro, recuerda que el libro de los Salmos tiene 150 capítulos. En el Salmo 147, versículo 3, mira lo que dice. Dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Ese quebrantamiento que Dios está permitiendo en tu vida, no vas a quedar así. Él te va a sanar. Él va a vendar tus heridas. Y llegará un día en que no te acordarás de esas lágrimas que te estás derramando, de ese dolor que está embargando tus entrañas, de esa conmoción que está viniendo a tu vida. Vas a pasar y todo va a estar bien. Escucha lo que te digo, vas a pasar esa prueba y todo va a estar bien. Él se va a encargar de sanarte y de vendarte cada herida y todo va a estar bien. Y luego dice en Isaías 57, versículo número 15, me gusta el libro, me gusta leer en el libro, lo podría hacer de otra manera, pero me gusta leer en el libro. Dice, en el capítulo 57, versículo número 15, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad
y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Fíjate, Dios dice que Él, que es alto, sublime, que habita la eternidad, dice: yo habito con el quebrantado y con el humilde de espíritu. ¿Por qué Dios permite el quebrantamiento? Por todas las razones que te he dado antes, pero más importante, porque Él quiere habitar contigo, porque Él quiere tener un nivel de intimidad más grande contigo, que no puede tener por causa de las áreas en tu vida que tienen que ser cambiadas. Esa es una buena noticia. Eso que estás atravesando no es para tu destrucción. Yo recuerdo que yo me recordaba y repetía una y otra vez, y me lo repetía a mí mismo: Alberto, tú tienes un propósito, tú tienes un destino y tú tienes un futuro. Tú tienes un propósito, tú tienes un destino y tú tienes un futuro. Y el diablo me decía: estás acabado. El diablo me decía: no te vas a levantar de esto. El diablo me decía: ya a Dios no le interesas. El diablo me decía: Dios ya no te quiere usar. El diablo me decía mil de cosas, pero yo me repetía: Alberto, tú tienes un destino, tú tienes un propósito y tú tienes un futuro. Y yo te digo a ti: tú tienes un destino, tú tienes un propósito y tú tienes un futuro. Deseo que este nuevo video te bendiga, que esta palabra haya fortalecido tu corazón, tu ánimo, y que lo compartas con tantos como tú quieras hacerlo, ya sea en Facebook o a través de Twitter, y que compartas también el link de YouTube para que otros puedan verlo y ser edificados con la palabra de Dios. Quiero recordarles que estaremos muy contentos de recibirles en Casa de Fe. Si ustedes no tienen una congregación donde reunirse, viven en la zona metropolitana de Monterrey, específicamente en Guadalupe, o están de visita en nuestra región, por favor vengan a visitarnos, nos encantará recibirlos. Estamos reuniéndonos todos los domingos a las 11 de la mañana en el Hotel Four Points Sheraton, que se encuentra en Avenida Miguel Alemán, justo enfrente de Lowe's, a un lado del restaurante de Cabrito el Gran Pastor, o de Sam's y Walmart también, de esa misma zona. El Hotel Four Points Lindavista está siendo nuestro lugar de reunión en el Salón Cerro de la Silla, todos los domingos a las 11 de la mañana. Recuerden, Casa de Fe les espera, donde estaremos compartiendo con ustedes la palabra de Dios y orando por sus necesidades. Que el Señor les bendiga y hasta la próxima.